Bueno, estamos en el tercer bloque. Nos quedamos en el bloque anterior en la parábola que el Señor habla, haciendo alusión de la iniciativa de Dios y la iniciativa del ser humano, ¿no? Para recopilar un poco, vamos viendo que desde el principio de la creación, el hombre siempre quiso justificarse, presentarse ante Dios de alguna manera. Lo hizo Adán, poniendo la vestimenta de las higueras, pero Dios tiene que hacer un sacrificio y vestirlo de piel. Luego vemos a través de la ley que el hombre constantemente tiene que ir sacrificando animales para poder presentarse y tener nuevamente la comunión con Dios, pero que eso no lo hacía perfecto. Eso era algo que hacía constantemente, pero no podía hacer perfecto a los que se acercaban. No podía, porque la conciencia siempre estaba ahí apuntando, ¿no?, de la condición que tenemos delante de Dios. Así que siempre Dios entregando la iniciativa. Y por eso vienen los versículos donde el Señor dice que el justo, su Hijo Jesucristo, paga por los injustos. Toda la humanidad estaba bajo pecado. Toda la humanidad tenía que pagar por su pecado. Iba a condenación eterna, iba a muerte eterna, pero Dios mira la condición de la humanidad y muestra su amor para con nosotros, ¿no? Que siendo aún pecadores, envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros podamos tener comunión con Él. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habla sobre esta parábola, ¿no?, la parábola del publicano, ¿no?, del fariseo y el publicano. Y ahí nos quedamos en el bloque anterior y leímos del verso 9 al 14, ¿no?, que empieza el versículo diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. El Señor, sabiendo, ¿no?, que estas personas, estos hombres, confiaban en sus obras, estaban confiando en lo que ellos hacían y menospreciaban a los otros que no hacían, ¿no? Así que el Señor les dice esta parábola, ¿no?, y le dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a presentarse delante de Dios, y que el fariseo, ¿no?, puestos los ojos en sí mismo, ¿no?, en las cosas que hacía, ¿no?, que presentaba delante de Dios, dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son pecadores, ¿no? O sea, prácticamente le estaba diciendo: yo no soy pecador. ¿Por qué? ¿Por qué no era pecador? Y aquí viene la justificación de él, o sea, que no se consideraba pecador porque dice: doy mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana, ¿no? De todo lo que gano le doy a Dios, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no hago esto, no hago lo otro. Estaba poniendo su confianza en lo que hacía, en lo que él o no hacía, ¿no? Estaba poniendo su confianza en lo que él podía entregar. Pero el Señor le dice: más el otro, la otra persona, ¿no?, dice, no quería ni levantar los ojos a Dios, no quería ni mirar al altar de Dios, sino que se golpeaba el pecho en símbolo de que estaba reconociendo su condición. Él reconocía su condición y decía: sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, esta manera de él presentarse y decir: Señor, sé propicio, dame tu favor, dame tu salida, dame tu bendición, eres tú el que me puede hacer a mí justo, le estaba diciendo. Pon un sustituto para mi pecado. Él estaba poniendo su confianza en lo que Dios podía hacer. Ser propicio, esa palabra ser propicio, habla de poner a alguien, porque el pecado tenía que pagarse de cualquier manera. El pecado tenía que ser pagado. Dios no podía cerrar los ojos a esto, sino que el pecado tenía un pago. Dice: la paga del pecado es la muerte. La muerte tenía que intervenir,
pero este hombre pone la confianza en que Dios sea favorable a él, que la bondad de Dios, la misericordia de Dios venga sobre él y él pueda ser quitado ese pecado. Y Jesucristo dice lo siguiente, ¿no? Este descendió a su casa justificado, este descendió a su casa perdonado, este descendió a su casa y no aquel que estaba poniendo su confianza en todas las cosas que podía hacer. Hoy en día nosotros podemos ver que de repente nos menospreciamos unos a otros. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, yo estoy en la iglesia todos los domingos, estoy en la iglesia todos 4 días a la semana, estoy ayunando, estoy dando mis diezmos, pero aquí la condición del hombre no le permite entregar algo digno a Dios. La condición que tiene el hombre, la naturaleza de pecado, no le permite al hombre entregarle a Dios algo puro. El único que podía hacerlo es su Hijo Jesucristo. El único que estaba en la condición de pagar con su vida era Jesucristo. Él no había cometido pecado, dice la Biblia. Así que Dios trae la solución. Es Dios quien actúa en favor del hombre. Es Dios en el que, movido a misericordia, muestra su amor por la humanidad para hacer el pago que la persona misma tenía que hacer, ¿no? Así que todas estas parábolas nos muestra la iniciativa de Dios y la iniciativa del hombre. Así es que Dios es el que justifica. No es la obra del hombre la que lo justifica, sino es Dios el que justifica, ¿no? Así que desde el principio de la creación vemos cómo el hombre trata de presentarle algo a Dios, pero es Dios el que tiene la iniciativa, ¿no? Aquí es el pecado tenía la paga, que era la muerte. Y Dios, viendo la condición del hombre que no podía, por sus mismos esfuerzos, por su misma obra, justificarse delante de él, es que envía a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que haga él el pago por la humanidad. Y ahí podemos leer en Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 24 y 25, dice, desde el 23 podemos leer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como vemos en estos versículos, nosotros podemos ver que es Dios el que trae la solución para el hombre, ¿no? Cargando todo el pecado en Jesucristo. Dios carga en Él el pecado que cada uno de nosotros tenía que haber pagado por nuestra maldad. Lo carga en su Hijo Jesús. Dice, somos justificados gratuitamente, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos. Y eso no hay lugar para que alguien pueda menospreciar a otra persona, porque todos estamos en la misma condición. Toda la humanidad está en la misma condición y Jesucristo vino en rescate. Jesucristo vino en nuestro lugar a pagar en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Ahí usted y yo tendríamos que haber estado ahí pagando el precio de nuestros pecados. Todas las cosas que hemos hecho,
todo lo que hemos cometido tendríamos nosotros que pagar por ese precio, pero Dios muestra su amor. Él muestra su amor por la humanidad y no consiste en que la humanidad lo amó a Él, sino que Él nos amó primero y envió a Jesucristo para que nosotros, como sustituto nuestro, para que nosotros podamos, a través de la fe, podamos recibir el perdón de Dios, y Él carga en Jesús toda nuestra maldad, y no solamente la nuestra, sino la de todo el mundo, ¿no? Mire lo que causa este sacrificio, ¿no? Leíamos ahí, por ejemplo, en la palabra de Dios, de que los mismos sacrificios que se hacían, ¿no?, delante del sacerdote en el templo de Dios, no podían hacer perfecto a la persona. No podía cambiar su condición, su naturaleza, no la podía hacer perfecto. Por eso que se estaban presentando constantemente los sacrificios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La hermosa palabra de Dios ahí en Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos. Desde el verso 8 podemos leer. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. El cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, hace perfecto a aquel que se acerca a Él a través de la fe. Es a través de la fe en Él. Él toma nuestro lugar. Lo que la ley no podía hacer es hacer perfecta a la persona. No la podía hacer perfecta. Leíamos aquí que año tras año, día tras día, los mismos sacrificios, las mismas ofrendas, y que el Señor dice, no te agradaron ofrendas ni sacrificios. Te agradó que tu Hijo Jesús venga a hacer tu voluntad, y en la voluntad de Él es que somos santificados. En la voluntad que hizo Jesús, en la voluntad que cumplió Jesucristo para Dios, es que tú y yo podemos ser santificados. No somos santificados, no somos hechos perfectos por nuestras propias obras. A veces estamos pensando que tenemos que hacer más, tenemos que hacer otro sacrificio más. No, esto no lo voy a seguir haciendo. No, nos hace perfecta. La sangre de Jesucristo es quien nos hace perfectos, dice la palabra de Dios, para siempre. Leamos de nuevo esto. Pero Cristo, del verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, cuando tomamos a través de la fe viene a ser el medio por el cual recibimos esta justificación, por la cual recibimos este perdón de pecados, cuando a través de la fe podemos tomar de lo que Dios ha hecho, ha cargado en Jesucristo. Él es nuestro sustituto, así como antiguamente se tenía que presentar una ofrenda en representación del pecado de la persona. Jesucristo es el que se ha presentado ahora delante de Dios ofreciendo su cuerpo en esa cruz, derramando su sangre hasta la muerte. La muerte de Jesús es el pago de nuestra vida. Él, con su muerte, paga lo que nosotros teníamos que haber pagado, lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Y lo sorprendente de esto es que cada persona que ha vivido en esta tierra y que va a vivir en esta tierra es perdonada solamente por el sacrificio de Jesucristo. Dice que no solamente Él ha muerto, no por nosotros los que hemos creído ahora, sino que por todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Como vemos aquí, dice: si alguno hubiere pecado, estas cosas yo les escribo que Jesucristo ha pagado para que ya no pequéis, para que ya no necesitamos caminar en pecado, pero si alguno cayera en pecado, dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, que Él es la propiciación, Él es el sustituto, Él es el pago por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Él ha pagado por todos, pero hay que recibir este perdón a través de entregar su vida a Jesucristo. Vamos a continuar en un bloque más y vamos a ir poniendo algunos otros versículos que son muy interesantes. Que el Señor le bendiga, no se vaya, vamos al siguiente bloque.